Hola, pues hola a todos, bienvenidos a otra sesión del Divageo y en esta ocasión es un gran placer tener aquí a Marco Barrera Andrade, que nos va a platicar acerca de integración de Wagner y flujos gradientes. Muy buenos días a todas las personas que están aquí. Gracias. Yo soy Marco Antonio. Les voy a hablar un poquito sobre lo que estoy desarrollando en mi tema de tesis, que es integración de Wagner y flujos gradientes. Ok. Y bueno, antes de empezar bien con el tema, quisiera dar una pequeña introducción rápida sobre quién fue Wagner. Bueno, él fue un matemático cuyos trabajos se enfocaron más en análisis matemático, teoría de probabilidad y geometría diferencial. Nació el 20 de agosto de 1899 en Cracovia. Y bueno, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, pues su familia decide mudarse a Alemania. Él estudia aquí desde la secundaria y pues un tiempo después ingresa a la Universidad de Berlín. Ahí realizó su tesis bajo la dirección de Erhard Schmidt y bueno, unos años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, por toda la situación que estaba sucediendo en Alemania, decide eh, emigrar a Estados Unidos. Incluso amigos suyos, uno de ellos, Cara Teodori, le hacen cartas de recomendación para que pueda ingresar, bueno, pues, para que consiga trabajo en la Universidad de Harvard, pero pues no lo aceptaron. Fue hasta tiempo después que logró conseguir una plaza, bueno, un trabajo como investigador, perdón, en la Universidad de Princeton. Eh, Eh, Ocupó varios puestos en la universidad y se retira en 1968 y consigue una plaza como profesor en la Universidad de Rice. Después de esto, bueno, siguió con ese trabajo hasta que fallece el 2 de mayo de 1982 en Houston, Texas. Ok, bueno, entonces ya empezando bien con el tema y como una pequeña motivación, bueno, consideramos una función continua f de Rn en R. Y pues sabemos que para cualquier conjunto compacto K podemos definir su integral. Eh, pero pues, ¿qué pasaría si nuestra función no fuera de Rn en R, sino una función de Rn en R? ¿Cómo le hacemos para definir una integral aquí? Y bueno, nuestra intuición nos diría un poco que de hacerlo, pues esta función tendría que ser un vector en Rm. Y pues bueno, un candidato que a lo mejor se nos podría ocurrir principalmente sería considerar las funciones coordenadas. Sabemos que cada una de estas funciones es una función continua de Rn en R y pues estaría padre que la integral de f sobre cualquier conjunto compacto K pues esté dada por este vector de acá. Y pues con toda la teoría que vamos a desarrollar, pues efectivamente este va a ser un muy buen candidato a hacer esta integral. Y bueno, pero pues si nos queremos poner un poco más generales, no vamos a considerar funciones como tal de Rn en Rm, vamos a tomar aquí un espacio de medida y bueno, un espacio de Banach. ¿Qué pasa cuando consideramos funciones vectoriales, funciones de S en X? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué le pedimos a nuestra función para poder definir una integral? Y pues bueno, primero voy a empezar a dar unas definiciones. La primera es que dada una función vectorial de S en X, diremos que esa función es numerable si su imagen es a lo más numerable y este conjunto es medible para todo X en la imagen. La siguiente definición es, ay, perdón, ay, no sé qué, perdón. La siguiente definición es que una función va a ser fuertemente medible si existe una sucesión de funciones numerables de S en X tal que Fn converge a F casi en todas partes. Y bueno, esta convergencia pues se da tomando en cuenta la norma de nuestro espacio de Banach. Y la otra definición es que una función es perdón, débilmente medible si para toda F en el dual esta composición es medible y pues esto ya estamos hablando de medibilidad en Lebesgue porque pues esta composición ya es una función de S en R. Y bueno, un resultado que uso bastante
que es muy útil, es ver qué relación hay entre estos dos conceptos, ser fuertemente y débilmente medible. Y pues bueno, que pues por los nombres, pues podríamos imaginarnos que ser fuertemente medible va a implicar ser débilmente medible, y sí, de hecho va a a implicar un poquito más. Un resultado es que una función vectorial es fuertemente medible sí y solo si es débilmente medible y aparte existe un conjunto nulo tal que este de aquí, esta imagen es un conjunto separable en X. Y otro resultado que también uso bastante en toda esta teoría es que si tenemos una función débilmente medible y X es separable o es el dual de un espacio separable, entonces esta función de acá va a ser medible. Y bueno, antes de seguir, quiero aclarar unas cositas aquí. Por ejemplo, bueno, unos resultados que voy a usar después es que las funciones numerables son cerradas bajo combinaciones lineales. Las funciones fuertemente medibles son cerradas bajo límites puntuales. Y, por ejemplo, aquí, si ya estamos, si nuestro espacio de Banach ya es separable, de hecho, estos dos conceptos son equivalentes. Y también jugando un poquito con con estos dos resultados, pues se puede ver que dada, bueno, si tenemos una función fuertemente medible, eso también va a implicar que esta función es medible. Eso son resultados que voy a hablar, bueno, que voy a usar después. Ahorita no los voy a probar porque me quiero enfocar en otros resultados que se me hacen más interesantes, que se cumplen en la integral de Wagner. Pero bueno, solo los menciono porque, como les digo, los voy a usar después. Y una última cosa aquí es que, bueno, aquí estoy considerando un espacio de medida para hacer las cosas un poquito más simples, pero como yo lo estoy trabajando en mi tesis, a esto de acá no le estoy pidiendo como tal que sea una sigma álgebra. De hecho, le podemos pedir nada más que sea un sigma anillo. No pasa nada, solo tenemos que tener cuidado con los complementos. Y bueno, al hacer eso, esta definición de aquí cambia un poquito. Lo que pedimos es que esto se cumpla para toda x distinta de cero en la imagen. Y haciendo ese cambio, ya con eso basta y podemos seguir trabajando con todo lo que vamos a ver aquí. Y bueno, al igual, esto está muy inspirado en el trabajo de Lebesgue, y pues el truco es empezar definiendo integral para este tipo de funciones, para las funciones numerables. Entonces, pues empiezo con eso. Dada una función numerable, vamos a decir que esa función es Wagner integrable. Si la función, bueno, esta función es numerable, perdón, Lebesgue integrable, y pues vamos a definir su integral como esta serie. Y bueno, pues se vale hacernos la pregunta de por qué esta integral está bien definida, ¿no? Y bueno, la justificación es que, pues como estamos pidiendo que esta función sea integrable, pues su integral, pues tiene que estar dada por esta serie, por cómo estamos, por la suposición que estamos haciendo de la f, y pues ya que estamos en un espacio de Banach, sabemos que toda serie absolutamente convergente converge, entonces esta serie converge, pues tiene sentido que definamos esta integral así. Y bueno, también de todo esto, ya con todo esto se puede ver que se cumple que la norma de la integral es menor o igual que la integral de la norma, pero pues ojo aquí que seguimos en este caso en función numerable. Después lo vamos a probar bueno, en general. Y bueno, ya con esto, ahora sí podemos definir cuando una función vectorial de Snx es Wagner integrable. Y vamos a decir que es Wagner integrable si existe una asociación de funciones numerables e integrables, tal que convergen a f casi en todas partes y este límite se va a cero. Y bueno, para ahorrarnos un poquito de tiempo y de espacio y de notación, si no, tenemos una función que cumpla con todas estas hipótesis, lo voy a denotar así. Y bueno, en ese caso vamos a definir la integral de f como este límite. Y pues de nuevo se vale hacernos la pregunta de por qué esta integral está bien definida. Y bueno, empiezo trabajando ya con la definición. Me tomo una función vectorial Wagner integrable y una asociación de funciones
tal que se da esta convergencia. Y pues notemos que para cualesquiera n y m en los naturales positivos, bueno, como cada una de estas funciones es numerable, la resta va a ser una función numerable y para las funciones numerables ya sabemos que se cumple esta desigualdad. Entonces, por eso obtenemos este de aquí. Sumándole un cero, obtenemos esta desigualdad de acá. Y por la hipótesis de cómo estamos pidiendo, bueno, por la hipótesis en la que estamos pidiendo esta convergencia, sabemos que cada uno de estos términos lo podemos hacer tan pequeño como nosotros queramos si n y m son suficientemente grandes. Entonces, pues estas desigualdades lo que nos están diciendo es que esta sucesión es de Cauchy en X. Y pues como estamos en un Banach, pues este límite existe. Y bueno, haciendo con este mismo razonamiento que está aquí, si en lugar de poner fm ponemos lo cambiamos por g sub n, pues de aquí se ve que nuestra definición no depende de la sucesión que escogimos. Entonces, pues sí, esta es una buena definición. Y bueno, ya con eso, pues consideramos al conjunto de todas las funciones Wagner integrables y esta relación de equivalencia para poder definir a este conjunto, bueno, al cociente. Y eso lo hacemos para, pues, poder definir esta función. Esta función va a ser una norma, porque pues si nos quedáramos solo con este conjunto, pues solo tendríamos que esto es una seminorma. Y bueno, también aquí aclarar que pues estoy identificando a cada clase de equivalencia aquí con su respectivo representante para ahorrarnos también un poquito de notación. Como les digo, esto va a ser una norma y de hecho esto es un espacio de Banach. Y bueno, eso tampoco lo voy a probar ahorita porque de hecho la demostración es bastante similar a la que está en el caso de las funciones de Lebesgue integrables. Solo hay Una pregunta, Marco. Sí, sí, sí. ¿Por qué tomas la norma como la integral de la norma y no la norma del integral? ¿Qué es lo que falla ahí? Bueno, tienes la desigualdad, pero ¿por qué se Sí, sí, sí. toma? Porque uno dice, pues tienes tus puntos, este es un punto en el Banach, pues tómale la norma. Entonces ahí, por qué se le hace así? Pues yo, eh, híjole, o sea, no lo había pensado. Eh, mm, no, ahí sí me tengo que pensarle bien ahí. Es Sí, así. no te No preocupes. sé si tenga que ver un poquito con un resultado que voy a mencionar ahorita. Eh, a lo mejor eh, bueno, eh, bueno, es que un resultado que voy a mencionar ahorita que es una manera un poquito más fácil de saber cuándo una función va a ser Wagner integrable, a lo mejor, pero tampoco veo mucho la relación, No, pero bueno. ¿sabes qué debe ser? Que si Ya toma- creo que tengo una medio noción un a poquito. ver. Eh, con toda esta forma de las funciones Wagner integrables, pues también podemos crear una teoría incluso como los espacios LPs. Ujú. Y pues justo, pues ahí, si estudiáramos, si X fuera R, pues como tiene que coincidir con lo que ya sabemos que se cumple en las funciones, justo esto va a ser una generalización, ¿no? Y también lo que Entonces, quieres pues, es una función que esa norma, una función integrable, pues puede dar cero, y aunque sea distinta de cero, entonces exacto. puedes pescar Sí, eso. sí, sí. Entonces es por eso que Y ahí Gabriel levantó la mano. A ver, nada más rápido. Te iba a decir lo sí. mismo. Gracias. Ah, Gracias, gracias. gracias. Sí, sí. Entonces, como les decía, la demostración es muy similar para el caso de Leve y solo hay que tener cuidado y pues recordar, siempre nos va a salvar este asunto de que las funciones, perdón, en un espacio de banda, las series absolutamente convergentes convergen. Ok. Entonces, ahora sí voy a probar lo que la norma y la integral se comportan bien, ya en general. Voy a tomar una función Wagner integrable, una sucesión de funciones tales que converjan de esta manera y pues
sabemos que la integral, bueno, por cómo se define la integral de f y por la continuidad de la norma, pues obtenemos esta igualdad de acá. Luego, como cada una de estas funciones es numerable, ya sabemos que aquí sí se cumple la desigualdad que queremos, entonces de ahí obtenemos esta, y sumándole aquí un 0 obtenemos esta de aquí, y justo por cómo se define esta convergencia, este término se va a ir a 0, por lo que solo nos queda este de aquí, y pues ya obtenemos que la norma, perdón, sí, la norma de la integral es menor o igual que la integral de la norma, pues es justo lo que como queremos que se comporte una buena integral con todo esto, ¿no? Y bueno, este es un resultado que ayuda bastante para saber cuándo una función es Wagner integrable. Lo voy a usar en la siguiente. Bueno, este no lo voy a demostrar ahorita porque es pues la demostración es un poquito mañosa. Siento que no vale tanto la pena verla. Quiero ver otros resultados. Y bueno, lo que nos dice es que una función es Wagner integrable si solo si es fuertemente medible y esta integral es finita. Y bueno, de hecho, voy a comentar aquí nada más rápido que, por ejemplo, la ida no es tan complicado de ver. De hecho, ser fuertemente medible ya se veía desde la definición de ser Wagner integrable. Y como les había mencionado hace rato, sabiendo que nuestra función es fuertemente medible, esta función de acá es medible, por eso aquí pues tiene sentido que hablemos de su integral. Entonces, el regreso es el que es un poquito mañoso. Pero bueno, como les decía, pues esto es para ver que una especie de generalización del EVE y pues es interesante preguntarnos cuáles de los resultados importantes en el EVE se siguen cumpliendo acá. Y por ejemplo, con teorema de convergencia monótona, pues a lo mejor no tiene mucho sentido porque como estamos en un Banach así arbitrario, pues no podemos definir un orden como tal en las funciones. Entonces, pues al menos ahí nos falla, pero hay otro resultado muy importante en LB que sí se cumple aquí, que es convergencia dominada. Entonces, lo enuncio aquí rápido. Teorema de convergencia dominada, tenemos una función vectorial de Snx y una sucesión de funciones Wagner integrables, tales que Fn converge a F casi en todas partes, y existe esta función de aquí que, ojo, que aquí es Lebesgue integrable, función de SNR, tal que para toda n en n más, la norma de Fn es menor o igual que F casi en todas partes. Si tenemos eso, vamos a poder demostrar que F es Wagner integrable y pues la integral de F está dada por este límite. Este sí lo voy a demostrar. Pues entonces, me tomo, bueno, ya que por hipótesis cada una de estas funciones es Wagner integrable, pues por esta proposición de acá, cada una es fuertemente medible, como convergen casi en todas partes a la F, F va a ser fuertemente medible. Entonces ahí es donde usé el resultado que había mencionado hace ratito. Luego defino estos dos conjuntos, bueno, más bien, no son muchos, no son dos, son muchos conjuntos. El A0 como el conjunto donde no se da esta convergencia, y los A para cada n defino donde se da este conjunto donde se da esta desigualdad. Entonces, por hipótesis, sabemos que cada uno de estos conjuntos es nulo. Y entonces, a considerar este conjunto, la unión, pues este conjunto también va a ser nulo. Y entonces, para todo ese aquí, pues se va a dar esta desigualdad. Y bueno, como f es fuertemente medible, esta función es medible y la estamos acotando por arriba por una función que por hipótesis es Lebesgue integrable. Por lo tanto, esta función es Lebesgue integrable. Y por la proposición anterior podemos concluir que f es Wagner integrable. Y para la parte del límite, notemos que de todo esto podemos ver que para cada n, en n más, esta función es Lebesgue integrable, esta sucesión de funciones converge a 0 casi en todas partes, y para cada n en n más, esto de aquí es menor o igual que 2f casi en todas partes. Y pues por el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, el original, podemos concluir que este límite, que por definición es este límite, se va a 0, y pues es equivalente a decir que la integral de f es este límite. Entonces ahí terminamos. Y bueno, antes de ver otros resultados que se siguen cumpliendo aquí, voy a ver un ejemplo. Consideremos esta función de R3 en R2.
Y bueno, como habíamos mencionado hace rato, pues justamente si queremos integrar esta función, pues solo basta con integrar cada una de estas funciones coordenadas. Y pues si hacemos un poquito de cuentas, el resultado nos va a dar 2,3 medios. Y bueno, si ahora consideramos esta función de acá, de R2 en R, esta función, y la componemos con la del ejemplo, bueno, con la función anterior, obtenemos esto de aquí. Y si ahora integramos esta función, nos da 5 que es igual a esto, pero esto resulta ser f aplicado a esta integral. Entonces aquí lo chistoso es ver cómo la f como que conmuta con la integral. Y pues eso pasa, bueno, ¿por qué pasa esto? Pues aquí, ¿qué tiene de especial esta f? Pues que esta está en el dual de R2, ¿no? Entonces ese es un resultado que se va a cumplir en general. Y lo voy a probar aquí. Si tomamos una función Wagner integrable y esta función en el dual, vamos a tomar una sucesión de funciones tal que converge de esta manera. Y supongamos que para cada n más, pues la integral de cada fn está dada por esta serie. Y bueno, entonces, si a f la evaluamos en esta integral, pues por esto de aquí y por la continuidad de f obtenemos esta igualdad. Luego, como cada una de estas funciones, bueno, cada una de estas integrales está dada por esta serie, de nuevo usando la continuidad y la linealidad de f, obtenemos este límite de aquí, perdón, esta igualdad de aquí. Por cómo se definirían estas integrales, estas de aquí, obtenemos este límite de acá y pues no es muy difícil probar usando de nuevo la continuidad de f y la linealidad, vamos a obtener esta igualdad de acá. Entonces, pues está curioso ver cómo si tenemos una función Wagner integrable, la integral va a conmutar con cualquier función en el dual, ¿no? Y bueno, otros dos resultados más que quiero enunciar, ya no los voy a probar por falta de tiempo, pero que está curioso ver cómo se comportan con la integral de Wagner, son los siguientes. Primero vamos a considerar dos espacios de Banach, un operador lineal cerrado entre ellos. Vamos a suponer que f es Wagner integrable aquí. Vamos a suponer que la composición es Wagner integrable acá. Y entonces para cualquier conjunto medible se va a cumplir esta igualdad. Entonces se parece bastante a la anterior, solo que aquí estamos trabajando con un operador lineal cerrado, no le estamos pidiendo que sea continuo, pero pues tenemos que agregarle esta hipótesis para que se siga cumpliendo todo. Y bueno, otro resultado que quiero mostrar es uno que igual que se cumple en Leve, que también es muy útil, que es Fubini. Entonces voy a considerar dos espacios de medida. Voy a considerar la medida producto, el espacio producto de la medida, y pues si tenemos una función Wagner integrable acá, entonces van a existir conjuntos nulos, tales que estas funciones van a estar bien definidas en estos conjuntos. G va a ser Wagner integrable acá, H va a ser Wagner integrable acá, y además se van a dar estas igualdades. Entonces, pues Fubini aquí sigue funcionando, entonces está padre que siga respetando eso. Y bueno, para la parte de flujos gradientes, voy a empezar con unas definiciones acá. Entonces ya nos enfocamos solo en un espacio de Hilbert y vamos a trabajar con un funcional de h en el cero infinito, convexo y semicontinuo inferiormente. Para cada x en h tal que f de x sea finito, vamos a definir el subdiferencial de f en x como este conjunto de aquí, que pues está medio raro, ¿no? Bueno, al menos a mí la primera vez que lo vi como que no me decía mucho, pero pues el punto es que como no sabemos si f es suave, no sabemos si f es diferenciable en x, pues al menos vamos a trabajar con los vectores que se comporten como se tendría que comportar un gradiente acá, si pudiéramos, bueno, si tuviéramos uno. Ahorita voy a hablar un poquito más sobre eso. Primero voy a dar unos ejemplos. Bueno, y también de hecho
a los vectores que están en el subdiferencial les llamamos los subgradientes de f en x. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Si h es r y f de x es el valor absoluto, entonces el subdiferencial de f en x es 1 para x positiva, menos 1 para x negativa, y el intervalo menos 1, 1 si x es igual a 0. Aquí no, pues como que si vemos pues por la gráfica del valor absoluto, en las x positivas, pues como que, bueno, al menos en las partes donde es diferenciable la función, como que nos quedamos con su derivada, ¿no? Y aquí justo donde sabemos que no, pues aquí es donde el subdiferencial se comporta, bueno, ya obtenemos muchísimos más elementos. Y bueno, ahorita voy a hablar un poquito más sobre eso. El siguiente ejemplo es que si tenemos, bueno, si h es R2 y f es esta función de acá, entonces va a resultar que para todo x, y en h, el No subdiferencial. es, ahí el subdiferencial no es como si le estuvieras tratando de pegar todos los planos, con todas las rectas tangentes por abajo. Ajá, sí, sí, es algo así. Sí, Ah, sí. Y por ejemplo, justo en esta función que sabemos que es súper suave, muy diferenciable, resulta que el subdiferencial resultó ser, o sea, más bien, el único subgradiente de f resultó ser el gradiente. Y de hecho eso es algo que sí va a pasar siempre. Yo ahí, nada más para meter de mi cuchara, o sea, justo ahí en el valor absoluto se ve como algo que pasa en general, así cuando no tienes suavidad, lo que ves es un intervalito y ese intervalito va de la derivada izquierda a la derivada derecha. Sí, gracias, gracias. Este, y bueno, como aquí estamos en R2, voy a nada más recordar rápido cómo sería un diferenciable en un Hilbert así arbitrario, perdón, un gradiente. Da una función diferenciable y un vector en H. Vamos a definir el gradiente de f en x como el único vector en H tal que pase esto de acá. Entonces, con eso, pues se puede ver que si tenemos un funcional convexo, semicontinuo inferiormente y un vector en H, si f ya es diferenciable en ese vector, entonces el subdiferencial es justamente el unitario del gradiente. Una demostración, bueno, una de estas contenciones pues necesita un poquito más de herramienta de la que tenemos aquí, entonces solo voy a demostrar una contención. Voy a tomar un vector en el subdiferencial y bueno, por definición de estar en el subdiferencial, se cumple esta desigualdad de acá. Pero pues eso nos está diciendo que entonces para todo y en h y para todo lambda mayor que 0, obtenemos esta desigualdad de acá. Eh, Eso nos dice entonces que para toda y en h, este producto interior es menor o igual que este límite. Eh, y bueno, como f es diferenciable en x, pues justamente esto es f' de x evaluada en y, es igual a este producto interior. Y ya que esto pasa para toda y en h, pues a b no le queda de otra más que ser el gradiente de f en x. Entonces, pues aquí sería un poquito lo que comentábamos hace rato. Y bueno, para pasar ya al teorema más importante de todo esto, voy a dar unas definiciones. Dado un espacio de Banach, diremos que una curva del 0,1 en x va a ser absolutamente continua si existe f, el eje integrable, tal que se dé esta desigualdad, que parece un poquito como una especie de teorema fundamental del cálculo. Y de hecho, un teorema importante es justamente que si x, bueno, si nuestro espacio x es los reales, eh, se va a dar, precisamente es como un teorema fundamental del cálculo. Si tenemos una función absolutamente continua del 0,1 en R, entonces esa función va a ser diferenciable casi en todas partes y además, bueno, su derivada va a ser una función Lebesgue integrable y se va a dar esta igualdad. Eh, y bueno, por falta de igual de tiempo ya no voy a demostrar estos dos teoremas que van a estar aquí, pero
Bueno, los menciono porque voy a usarlos en otro que sí voy a mostrar, bueno, en un lemita. El siguiente teorema es este, que si tenemos un espacio de Banach y una curva absolutamente continua, entonces este límite de aquí existe para casi toda t en el 0,1. Eh, y si consideramos ahora esta función dada por este límite, esta función pues va a estar en L1 y de hecho, bueno, bueno, se le conoce como la velocidad métrica y aparte es la función mínima. Pues, bueno, aquí casi en todas partes, o sea, se salvo conjuntos de medida cero, que va a satisfacer la definición anterior, o sea, la función mínima en el sentido de orden, o sea, el normal de funciones que caen en R, en el que podemos poner, bueno, que va a cumplir lo que cumple esta misma f de aquí. Y bueno, entonces, esto lo hago para ver aquí dónde ocupamos integral de Wagner, cómo se usa integral de Wagner acá. Y pues el lema es una especie de teorema fundamental del cálculo. Vamos a considerar un espacio de Hilbert y gamma una curva absolutamente continua. Entonces, este límite va a estar bien definido casi en todas partes. Esta función va a ser una función Wagner integrable y además se va a dar esta igualdad. Entonces, vamos a demostrarlo. Y bueno, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que H es separable. Esto se puede hacer porque, pues, como gamma es absolutamente continua, pues en particular va a ser continua. Y bueno, como el 0,1 es separable, pues su imagen va a ser un conjunto separable de H. Y podemos hacer aquí un poquito de trampa. En vez de considerar a todo el espacio H, consideramos nada más la cerradura del subespacio vectorial generado por la imagen. Pues a eso va a ser, vamos a estar trabajando en un Hilbert separable. Entonces es por eso que podemos hacer esta suposición. Luego de eso, tomamos una base ortonormal de H y para cada n en n más definimos a la función gamma sub n como esta de aquí. Y ahora notemos que para cada n en n y si tenemos esto de acá, entonces, bueno, esta igualdad se da por la definición de las gamas sub n. Esto de aquí se da por Cauchy-Schwarz y porque las xn son base ortonormal. Y como gamma es absolutamente continua, pues vamos a obtener que estas de aquí, bueno, para cada n, las gamas sub n también va a ser absolutamente continua. Por uno de los teoremas anteriores, pues va a ser diferenciable casi en todas partes. Eso nos dice que pues existe un conjunto nulo, y aquí, bueno, aquí ya me salté un pasito, un conjunto nulo que nos va a servir para todas las n's. Este límite va a estar bien definido. Y pues ahora podemos definir estas funciones de aquí, g sub m, que van del 0,1 en h. Se puede ver, bueno, o sea, podemos mostrar que cada una de estas funciones es fuertemente medible y además, pues para cada t en el 0, bueno, para casi toda t en el 0, en el 0,1 menos a, vamos a obtener esto de aquí. Bueno, esto de aquí se cumple pues por la mera definición de la serie. Esto de aquí se va a cumplir por la definición de las gamas sub n y por esto de acá. Esto de aquí, esta desigualdad de aquí se cumple porque las xn son una base ortonormal y pues esto justamente es la velocidad métrica, bueno, el cuadrado de la velocidad métrica. Entonces, pues esto de aquí va a ser finito, esta serie va a converger para casi toda t. Y entonces vamos a poder definir ahora esta función g y pues se ve que las g sub n van a converger a g casi en todas partes. La G va, pues, como cada una de estas es fuertemente medible, G va a ser fuertemente medible. Y además vamos a tener esta desigualdad que aparece aquí, para casi toda t en el 0,1. Y pues bueno, como la estamos acotando, como esta función es medible, porque pues, G es fuertemente medible, la estamos acotando por una función que ya sabemos que es Lebesgue integrable, pues entonces G va a ser Wagner integrable.
y por la definición de su integral vamos a obtener esto de acá, para toda S y T en 0,1 con S menor o igual que T. Y bueno, eso de ahí nos dice que entonces se va a cumplir que gamma de T menos gamma de T, esto es igual, bueno, esta igualdad se da porque, aquí perdón, no se ve completa la acá, esta igualdad se da por la definición de las gamma sub n, no, perdón, porque las xn son base ortonormal. Esta definición, bueno, esta igualdad se da por la definición de las gammas sub n. Esta igualdad de aquí la obtenemos por la parte anterior. Esta igualdad de aquí se obtiene por la definición de las G sub K, y esto igual se obtiene por la parte anterior. Y bueno, entonces, pues solo para acabar, pues basta con que definamos gamma prima como esta G y se acabó. Entonces aquí es donde usamos la integral de Wagner para poder trabajar con todas estas cosas. Y bueno, ahora sí, para pasar a la parte de los flujos gradientes, voy a dar una definición más. Bueno, sí. Vamos a trabajar con un espacio de Hilbert, un funcional convexo y semicontinuo inferiormente. Vamos a considerar estos conjuntos de acá, como los dominios, por así decirlo, de esos operadores. Y vamos a considerar al funcional, al que le vamos a llamar la pendiente, que es un funcional que va de h en el cero infinito dada por esta función. Y bueno, igual la definición está un poquito medio extraña. Y pues hay que ver que a lo mejor de aquí no se nota mucho, pero hay una relación aquí curiosa entre la pendiente y el subdiferencial. Por algo, pues la denotamos así bueno, la denotamos así. Y bueno, antes de ver esa relación, voy a ver unos ejemplos. Si HCR y F es valor absoluto, pues el subdiferencial va a ser, perdón, la pendiente de F en X va a ser 0 para X igual a 0 y 1 para X positiva, perdón, para X distinta de 0. Y si HCR y Fx es el valor, perdón, X al cuadrado, entonces la pendiente de F en X es el valor absoluto de 2X, siempre. Y bueno, aquí como que lo que se ve es que al menos en las partes donde ya sabíamos que F es diferenciable, como que es sacarle solo valor absoluto a la derivada, ¿no? Y de hecho, pues más o menos así es la relación que hay entre estos dos funcionales. Si tenemos un espacio de Hilbert y un funcional convexo semicontinuo inferiormente, para cualquier X aquí, o sea, para cualquier X en el que el subdiferencial no es vacío, se va a cumplir que la pendiente de f en X está por este mínimo. O sea, solo hace falta que nos fijemos en el mínimo de las normas de los B's que viven en el funcional. Pues bueno, voy a demostrar solo una desigualdad. Voy a tomar un vector en el subdiferencial de f, y pues por esta parte de aquí, esta desigualdad se da por mera definición de ser un subgradiente. Esta de aquí pues es Cauchy-Schwarz, y entonces para toda y en h, bueno, distinta de x, vamos a obtener esta desigualdad de acá. Y bueno, como esto pasa para toda y, en particular para el supremo, se hace la pendiente de f en x va a ser menor o igual que la norma de b. Y bueno, ahora sí, este es como el teorema pues fuerte de toda esta parte. Entonces, que es, bueno, el teorema del flujo gradiente, dado un espacio de Hilbert, f un funcional convexo semicontinuo inferiormente y x en la cerradura del dominio, va a existir una única curva continua llamada trayectoria de flujo gradiente, tal que la trayectoria empieza en x, es localmente absolutamente continua en cero infinito, y para casi toda t en el cero infinito, este vector de aquí va a estar en este conjunto. O sea, nada más multiplicando el menos el subdiferencial. Y además se van a cumplir un buen de incisos. Por ejemplo, este de aquí nos está diciendo que si tenemos dos trayectorias, que una empiece en X y una empiece en Y,
para toda y mayor o igual que cero, se da como esta especie de como de contracción, no van a pasar de los valores, la distancia de los valores iniciales. Por ejemplo, este de aquí simplemente nos está diciendo, o sea, simplemente es para aclarar esta parte, ¿no? Es esto, justamente es esta parte de acá. Y se van a cumplir estas otras incisos. Y fíjense que, bueno, este de aquí está también ver cómo se comporta esta parte con, bueno, este de aquí es ver cómo se comporta con la velocidad métrica y con la pendiente. Y ver que igual aquí cómo se comporta como la curva absolutamente continua con los elementos que están en el, en el subdiferencial. De hecho, aquí este límite va a converger al elemento de norma mínima. Se puede probar que justo el elemento de norma mínima va a ser único. Y eso se va a obtener dado, bueno, por la semicontinuidad inferior y por la convexidad. Y bueno, ya por último, solo agregar como otras como cositas que se pueden hacer con todo esto. Si consideramos ahora un espacio métrico con una medida, dado, bueno, podemos aquí ya no voy a entrar en muchos detalles porque pues esto ya se sale un poquito de lo que estoy viendo en la tesis, pero pues podemos definir aquí un espacios de Sobolev. Podemos definir una especie como de dominio de un laplaciano. Vamos a decir que una función va a estar en el dominio si existe g en L2, tal que pasa esto de acá, que es, bueno, se parece mucho a lo que ya sabíamos. Y en este caso denotaremos a esta función g como esto de aquí. Y pues si ahora consideramos este funcional que va de L2 en el cero infinito, dado por esta expresión de acá, pues este funcional va a ser convexo, semicontinuo inferiormente, y vamos a obtener que, dada una función acá, f va a estar en el dominio del laplaciano si solo si el subdiferencial de e en f es distinto del vacío, y en este caso, pues el subdiferencial de e en f va a ser el unitario de menos el laplaciano de f. Pues bueno, está curioso, como, bueno, este funcional que es como de energía. Con todo esto, pues bueno, justamente porque es convexo y semicontinuo inferiormente, pues podemos aplicarle todo lo que vimos en el teoremón anterior. Pues eso sería todo. Estas son mis referencias. Muchas gracias, Marco. No sé si todavía me escucho muy robótico. Sí, Bueno. Pues muchas gracias, Marco. Muy bonita la plática. ¿Hay alguna pregunta para Marco? Sí, pero aquí creo que hay varias. Entonces, no sé quién fue primero, JC o Jonathan. Jonathan primero. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues primero muchas gracias por la plática. Son dos preguntas un poco inocentes. La primera sería, definiste lo que eran funciones débilmente medibles, Sí, y eso lo defines en términos de que puedas componer con algún funcional y eso te dé una función leve medible. sí, Y pues los funcionales que terminas usando son integrales, ¿no? Me imagino que un poco motivado pues por el teorema de representación de Riese, que pues el producto interno que tomas es como el DL2 o así. Pero ¿hay algún ejemplo pues digamos, de este contexto, pero que no sean integrales? Esa sería la primera pregunta. Porque incluso cuando uno ve la teoría de corrientes, como que termina siendo normalmente integrales, porque localmente como que las corrientes son integrales. Pero no sé si hay algún ejemplo
así de esto con un funcional que no sea la integral. Mm, pues la verdad no, tampoco había pensado como mucho en eso, pero pues no. Por ejemplo, si tienes un Banach, si tu espacio métrico es un Banach, pues nada más toma la norma y ese es un funcional que no viene de una integral. Bueno, no, sí, perdón, porque si el Banach es L2, pues es la integral, ¿no? Entonces, no, olvídalo. Sí, bueno, Sí, no, la otra pregunta sería, bueno, sí, bueno, no, yo igual también iba a decir que no estoy muy seguro. O sea, justo algo que estamos entendiendo todavía un poco son los ejemplos. O sea, como ejemplos de todas estas cosas. ya. Y la otra pregunta sería si hay alguna relación entre las funciones que tienen pendiente finita y los pseudo, ¿cómo le llaman? Los pseudo diferenciales, creo que sí. Subgradientes. Ajá, subgradientes. Ajá. Mm, Porque es como si tuvieras funciones como Lipschitz. ¿Cómo fue de nuevo, Jonah? O sea, Sí, si tengo pendiente finita, ujú. Si hay alguna relación entre las funciones que tienen pendiente finita y cómo se porta tal vez ¿cómo dijimos? Su pseudogradiente. la subdiferencial, digamos. La subdiferencia. Mm. Sí, como ser Lipschitz, sí, sí, sí. Mm. Porque incluso ahí ya puedes definir también como holder, y entonces si puedes definir Sobolev, tal vez puedas definir espacios de holder y Sí. Sí, o sea, bueno, si eres suave, entonces eres obviamente Lipschitz. Y ahora, si no eres suave, eh, la verdad es que no lo sé, ¿eh? ¿Tú has pensado eso, Marco? no, no. O sea, en principio te da como todo un conjunto, ¿no? Entonces, decir algo de ese conjunto, no tengo como mucha idea, ni idea, no tengo ni idea. bueno, listo. Pues muchas gracias. Gracias. Ahora sí yo puedo atacar al pobrecito Marco. Sí. Sí. Sí, nada más la primera, espérame. La primera más que pregunta es una observación. Sí. Bueno, tu teorema principal lo dijiste muy rápido y Ah, como que hay que motivar ese teorema principal. Entonces, una forma de motivarlo aquí es pues realmente lo que estás haciendo en el fondo es resolver una ecuación diferencial en un espacio, de estos bien generales. Por ejemplo, o sea, tú si tienes un funcional de un espacio de Banach que sea de clase C1, pues tú puedes preguntarte por resolver el problema, la derivada de algo igual al gradiente del funcional compuesto con ese algo. O sea, quieres resolver tu problema de condiciones iniciales donde tu campo vectorial, bueno, el equivalente a tu campo vectorial sería el gradiente. Entonces aquí lo que estás haciendo es resolver esto, pero a lo bestia, ¿no? En cosas súper, súper generales. Entonces valdría la pena, va y pusiste chorrocientos mil incisos.
Sí, Entonces aquí pues tu función es súper débil. Ni siquiera ni a Lipschitz llega, ¿no? Entonces ahí sería bueno como que compararas para que se entienda más y te detuvieras un poquito más en tu resultado principal, ok, sí, que sí, compararas qué es lo que estás ganando, con con estas cosas tan débiles y compararlo con el caso fuerte. Entonces, para que te detengas un poquito más en, porque es tu resultado importante de la tesis, ¿no? sí, Bueno, uno de los importantes. Y la otra ya te la había preguntado alguna vez, este, como, ¿qué se necesita para que algo tenga, el derecho de ser llamado integral? Entonces aquí tú pusiste, no me acuerdo si dijiste la linealidad, pero bueno, está la linealidad, está Fubini, esto de las composiciones, sí, pero aparte, pues uno le viene a la mente el teorema de cambio de variable. sí, ¿Qué se necesita para que tengas un teorema de cambio de variable? Primero necesitas a un equivalente a alguna cosa que sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Un difeomorfismo, ¿no? Para que un difeomorfismo de tu espacio en tu espacio. Y, pero ¿qué más necesitas pedirle para que haya un teorema de cambio de variable ahí? ¿Eso lo has pensado? ¿Lo han pensado? sí, sí lo hemos, bueno, lo que hemos platicado es ver qué pasa, ver si justo nuestra, al menos a lo mejor un pasito un poquito más pequeño, quizás sería lo que hemos pensado, seguimos trabajando en eso, es ver qué pasa si, bueno, si nuestra integral es invariante bajo isometrías, cuando tenga sentido como hablar de isometrías. Sí, 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 eso mero. Y Sí, también no está claro en general, pues, cómo definir jacobianos y cosas de esas, ¿no? es que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque si te pones a ver el teorema de cambio de variable, lo que estás haciendo es básicamente tratar de hacer la integral de la composición y tu ajuste en el fondo es el área de un paralelepípedo en Rn. Entonces aquí dice Sí. uno, ¿qué es el área de un paralelepípedo de dimensión infinita? Sí, Entonces, o sea, hay algunas maneras que también ya por no, creo que se sale bastante así de la tesis, pero sí se puede definir un para la de jacobiano, pues maestría, hacia ¿no? la mala, tomando un límite de medidas, ¿no? Ya, pues O sea, para la de como tomas una maestría. bola, la mandas con tu función y tomas el cociente de las medidas, lim sub de eso, por ejemplo. Ujú. Pero sí, ya se sale un poquito así como del panorama, digamos, ¿no? Y la otra, quizás un poco en defensa de Marco, si quieres, regrésale una slide, Marco, a ver si, Sí, o sea, por ejemplo, esto, ¿no? Justo esto, esta slide, si la puedes poner completita. Lo de resolver O sea, un poco como motivación, claro, sí, se puede ver como desde el punto de ecuaciones diferenciales, ¿no? quieres La otra, quieres resolver la ecuación de Laplace en el espacio sí, métrico. eso es, eso. Y también como un poco con miras a definir más que la aplación, eso, el flujo del calor. O Ujú. sea, el flujo del calor es exactamente como el flujo gradiente de la energía de Dirichlet, ¿no? Ah, ok, ok, Y ok. Eso ya entonces, y el flujo del normalmente calor es, es como, bueno, importante aparte de como solución, es importante porque te regulariza funciones, ¿no? O sea, tú le metes algo así, L2 y te regresa algo Sobolev. sí. ¿Y eso lo están incluyendo en la tesis? Entonces, no, eso ya es parte así como de las conclusiones, o sea, un poco, Ah, de ok, hecho, ok. como motivación. O sea, ya de por sí ya le di lata a Marco así con unos teoremas bien extremos. Ajá. Yo creo que lo va a poner un poco más como conclusiones, digamos. Ah, está muy bien. Ese me gustó mucho, fíjate. Está padre. ¿Y qué te iba a decir? Y ya, bueno, esta ya es una pregunta extra. ¿Ya, ya casi acabas, Marco? ya, ya, ya. Ya estamos Ya. en la parte final. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo ya acabé las preguntas. Pues,
Y entonces, ¿hay por ahí alguna otra pregunta para Marco? Sí, sí, así Omar. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. Pues ahorita ya llegando así como al final, pero bueno, no, al final de la plática. Eh, ¿Tienes alguna, no? O sea, ya ahí como que empezaron a meter funcionales, y pues estaría interesante si existe algo así como Euler-Lagrange para este tipo de cosas, ¿no? Y cuáles justamente serían unas buenas condiciones para esos casos muy débiles. Sí. Mm, Yo puedo ayudar. Ayúdanos, así. si yo no tengo ni Es idea. que, es que aquí lo que quieres, Omar, dices, bueno, vamos a poner la ecuación de Euler-Lagrange. Ujú, Entonces, si tú estás pensando en Rn, por ejemplo, dices, pues tú tienes tu laplaciano bien definido y el laplaciano, tú tienes tu ecuación bueno, tu ecuación de Laplace y esa ecuación de Laplace, pues es la ecuación de Euler-Lagrange de este funcional. ujú. Entonces, en estos casos así bien débiles, tú dices, pues, ¿qué es un laplaciano? Entonces, más o menos aquí la filosofía de los que han hecho métodos variacionales en estas cosas es, vamos a buscar puntos críticos del funcional y eso se va a entender como que estás resolviendo un tipo de ecuación, ¿no? Es como el equivalente a tu Ah, laplaciano. Entonces, tu laplaciano es algo que en formulación débil satisface esto. ok. Entonces, es más o Y, menos esto. O sea, pero de no, hecho, no, en el caso específico del Laplaciano, pues sí se puede definir a la mala, ¿no? Distribucionalmente, digamos, que es lo que pone aquí Marco. Es fácil ahí distribucionalmente, pero y justo ahí es donde se ve que no necesitas las dos derivadas, Ujú, porque tienes el teorema de Green y pasas a una derivada. Entonces ujú, aquí, pues ahí es de las cosas que hace Cintia, por ejemplo, que no da puntos críticos, en teoría es, si quieres soluciones de tu ecuación de Euler-Lagrange, pues es equivalente a buscar puntos críticos de tu funcional. Entonces ajá, aquí tú puedes buscar puntos críticos de tu funcional y puedes decir, puntos críticos de mi funcional satisfacen débilmente una ecuación. Ya si tú tienes suficiente regularidad de tu espacio, entonces tú puedes decir que esa solución ya va a tener alguna especie de Laplaciano. De hecho, yo lo que quiero estudiar es qué es ese Laplaciano. Exacta, de hecho, Chucho una vez dio una plática en el diferenciable donde dio esta noción de Laplaciano, hay otra que dio un cuate que se llama Honda o no me acuerdo qué. Entonces, sí hay nociones de un Laplaciano y como hay nociones de un Laplaciano, tú tienes tu ecuación de Euler-Lagrange, ¿sale? ujú, Entonces, la filosofía es, olvídate hasta de la ecuación, eso es lo que hace uno en parciales, hasta te olvidas de la ecuación y nada más trabajas con los puros funcionales. los funcionales. ujú. Ajá, pero entonces, ya como en resumen, no habría una ecuación de Euler-Lagrange y lo que buscan más bien es, o ecuaciones de Euler-Lagrange, sino lo que buscan es definir ahí un laplaciano extraño. Lo que buscarías es resolver una ecuación de Euler-Lagrange que estaría bien definida si tienes bien definido un Laplaciano. Ok. Ujú, ujú, ujú. Eso. Y si no lo tienes bien Exacto. definido, pues lo defines distribucionalmente. Y Sí, ya. esa es la filosofía, sí, o sea, todo distribucional y te quitas de rollos. Ya, ya, ya. Sí, justamente estas cosas de análisis, pues sí, no le sé mucho, pero pues está interesante, ¿no? O sea, como ir debilitando ahí y ver qué tanto se puede hacer. Súper, súper. Pues muchísimas gracias. Aquí dice Oscar que parece que Estefano había levantado la mano, pero ya no sé si sí, ya no sé si no. Siempre, ¿no? Sí, 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 pero no, no, pero sí. Si no, pues que haga una pregunta, pues ya. Pues sí. Que fue sin querer. Ah, bueno. Muy bien. Pues si no hay otras preguntas, pues ahora sí, pues Hay muchísimas una gracias. pregunta Sí, hay una en pregunta el aquí chat. en el chat, acabo de ver. Ah, sí, a ver, adelante. Dice, ¿qué materias necesitaría llevar en la carrera para entender al 100% los temas de la tesis? Pues creo que con a lo mejor análisis 3
y parciales 2 tal vez, para entender la última parte así bien. Pero nada más sería como dice Chucho, en la parte de las conclusiones, pero en sí toda la parte de la teoría de integración de Wagner con análisis 3 y bueno, un poquito de teoría de la medida, con eso es suficiente, me parece.